Saludos, aquí Dude the Builder en el nuevo episodio del curso de programación en Go. Así que vamos a repasar, ¿verdad? Lo que dijimos al principio. Inicialmente hablamos de la importancia del website golang.org, en donde podemos conseguir muchísima información sobre el lenguaje e inclusive si es la primera vez que va a trabajar con el lenguaje, pues allí pueden hacer el download para instalarlo. Una vez que está instalado en los sistemas operativos que son como Unix, Linux, ¿verdad? Esa instalación lo más seguro va a estar ubicada en el directorio /user local go, ¿verdad? Y en el caso de Windows, pues lo más seguro va a ser, eso va a estar en C Go, o Go, ¿verdad? Con letra mayúscula. Y ese directorio, pues entonces contiene la instalación como tal de la distribución de Go, en donde están los binarios, ¿verdad? Ahora bien, cuando vamos a trabajar con Go como tal, no vamos a trabajar en ese directorio. Vamos a trabajar en un directorio que está ubicado dentro de nuestro home directory y se llama Go también. En el caso de mi computadora, por ejemplo, si hago un listado de lo que hay en Go, pues vamos a ver que están los tres subdirectorios típicos de lo que se conoce como el Go Path, ¿verdad? Este directorio en el home directory es lo que tradicionalmente en el mundo de Go conocen como el Go Path. El Go Path es precisamente en donde nosotros vamos a estar trabajando con nuestro código Go y que típicamente está en nuestro home directory en un directorio llamado Go. Ahora, dentro de Go nosotros vamos a trabajar en el subdirectorio src, que es el subdirectorio donde tenemos nuestro código fuente. Nosotros dentro de este subdirectorio habíamos creado este otro subdirectorio llamado proyecto. ¿Ok? Vamos a entrar ahí. Y dentro de proyecto tenemos el subdirectorio cmd, que fue donde pasamos la mayoría del tiempo en estos episodios, porque estábamos utilizando un ejecutable para demostrar la diferente funcionalidad del lenguaje de Go. Y tradicionalmente en el mundo de Go, cuando queremos crear un ejecutable dentro de nuestro proyecto, pues creamos un subdirectorio llamado cmd y trabajamos ahí dentro. También habíamos creado un paquete que se llamaba mate. En este caso yo le cambié el nombre a math porque vamos a ver más adelante un ejemplo sobre los imports que no cubrimos anteriormente, porque también aparte del resumen pues quiero cubrir unos cabos sueltos que pueden haber quedado. Y vimos cómo cuando estamos trabajando si estamos creando una librería, lo que se conoce como una librería, un paquete que va a ser librería, o sea que se va a utilizar desde otros paquetes. Vamos a cambiar ese directorio y vemos que en este directorio lo que tenemos es un solo archivo .go, el de math. Y si vemos ese archivo, pues vemos que tenemos la declaración del package, que es lo que siempre tenemos como la primera línea de un archivo en Go, y que dice que este archivo pertenece al package math, ¿ok? Y este archivo, en realidad, este paquete lo que tiene son dos funciones, la función suma y la función suma, pero la versión local que no está exportada. La versión exportada porque comienza con la S mayúscula. Esta versión comienza con S minúscula, así que no está visible fuera del paquete math. ¿Ok? Eso fue lo que hablamos cuando hablamos de los nombres en Go. Simplemente con cambiar de mayúscula a minúscula podemos determinar si una variable, una función, una constante está visible fuera del paquete donde lo estamos declarando. Así que vamos a salir de aquí y vamos a subir nuevamente al nivel de nuestro proyecto. Vamos a cambiar el directorio cmd, que es donde estábamos trabajando,
Y en este directorio tenemos el archivo main.go, que dijimos que tradicionalmente cuando se hace un ejecutable, pues el archivo principal le llamamos main.go, pero en realidad eso es simplemente una convención, una costumbre, no es obligatorio, usted le puede poner el nombre que quiera. Así que vamos a ver qué tenemos dentro de este archivo. El package main es especial, mencionamos, ¿verdad? Porque cuando estamos haciendo un ejecutable, tenemos que tener el archivo que pertenece al package main, y dentro del package main tenemos que tener, vamos a verlo acá abajo, la función main, que es especial, ¿verdad? Y es el punto de entrada a nuestro programa. Aquí dentro de la función main es donde va a empezar a ejecutar nuestro programa. El ejecutable como tal comienza aquí. ¿Okay? Vamos a regresar a la parte de arriba. Cuando hablamos de los archivos y los paquetes, mencionamos que pues cada archivo tiene que decir a qué paquete pertenece. Y lo próximo es, tiene que definir los imports, ¿verdad? Si vamos a utilizar funcionalidad de otros paquetes, pues aquí es donde decimos cuáles son esos otros paquetes. Algo que no había mencionado era que cuando hacemos import de los paquetes de la librería estándar, y también hacemos imports de paquetes que nosotros mismos preparamos o paquetes de terceros, ¿verdad? Que se pueden conseguir en la internet, por ejemplo en GitHub, pues también es una costumbre, una convención en Go, que los separamos por una línea, con una línea vacía, ¿verdad? Ponemos los paquetes de la librería estándar primero, y los paquetes que no son de la librería estándar, entonces los ponemos luego, ¿verdad? Vamos a decir que aquí si tuviéramos varios de estos paquetes que no son de la librería estándar, los tenemos acá como un grupo, y los de la librería estándar están acá arriba como un grupo y están separados por una línea vacía. Esto pues es simplemente para mantener una división, ¿verdad?, entre los paquetes que son de la librería estándar y los que no son de la librería estándar. No es obligatorio hacerlo así, es simplemente una convención para ayudar a la hora de mantener y leer el código. Seguimos más adelante, estuvimos viendo cómo trabajamos con la definición de variables en Go. Y algo que mencioné cuando hablé de las constantes, pero que no mencioné cuando hablamos de las variables per se, era que se pueden definir las variables también en forma de bloque, ¿verdad? Podemos solamente escribir la palabra clave var una sola vez, y dentro de las paréntesis en cada línea podemos definir diferentes variables. Esto regularmente pues se utiliza al igual que las constantes si estamos trabajando con variables o constantes que son relacionadas, ¿verdad? No es obligatorio, nuevamente esto es costumbre y convención. Por ejemplo, si tenemos dos variables x y y, que son las variables, las coordenadas de un punto, pues las podemos poner juntas en este bloque, ¿verdad? Pero pudiéramos tener otras variables que no tienen nada que ver y no hay problema, ¿verdad? El compilador lo va a compilar de la misma manera. En el caso de las constantes, vimos cómo las podíamos también definir en bloque, y de hecho definir, al igual que utilizando var en las variables, las podemos definir fuera de cualquier función a nivel de paquete. Y vimos cómo también podemos utilizar el estilo del generador automático IOTA, en donde una vez que le asignamos IOTA a una constante, las otras constantes que siguen las podemos dejar sin asignarle valor, y IOTA se encarga de asignarle valores de manera incremental, ¿verdad? La primera es 0, 1, 2, 3 y así por el estilo. Aquí en esta parte de más abajo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos asignar más de una variable. Eso lo mencionamos cuando estábamos hablando de las variables, pero estoy utilizando el underscore, el guión bajo, en una de ellas. Es una asignación de dos valores, 1 y 2, a dos variables, pero
la primera variable no tiene nombre. El nombre en realidad es el guión bajo, underscore, lo cual quiere decir que nosotros no queremos usar esta variable. El valor 1 es asignado a este guión bajo y en realidad es como si lo estuviéramos descartando. Entonces la única variable que sí podemos utilizar de esta declaración es solo una, ¿verdad? Y recibe el valor 2. Esto se utiliza mucho cuando estamos llamando una función que devuelve más de un valor y solamente estamos interesados en uno de los valores. También vamos a ver en los ciclos for range que nos devuelve el índice y el valor de cada una de las iteraciones. A lo mejor nosotros no queremos utilizar el índice, pues le asignamos el índice a el guión bajo y de esa manera pues le decimos al compilador que no queremos utilizar ese valor. En el caso aquí también del nombre de la variable podemos ver solo una. Estamos viendo un ejemplo de cómo es que en Go nosotros componemos el nombre de una variable o de una función o cualquier otro nombre. Cuando hay más de una palabra utilizamos lo que llamamos el camel case, ¿verdad? El sintaxis de camello, en donde cada una de las palabras luego de la primera pues va también a comenzar con letra mayúscula. Si la primera comienza con letra minúscula o mayúscula, en realidad eso depende de si queremos que sea una variable que esté visible fuera del paquete o que no esté visible fuera del paquete. Pero luego de esa primera palabra, pues las otras palabras que estén dentro del nombre le ponemos letra mayúscula y eso es lo que conocemos en inglés como el camel case. ¿Ok? Es lo que se utiliza en Go versus un estilo como este, ¿verdad? Que es un estilo que se utiliza en otros lenguajes, pero no se recomienda en la comunidad de Go. Es algo, ¿verdad? Nuevamente por conveniencia, por costumbre. Es algo idiomático de la comunidad de Go. No es obligatorio, pero se recomienda. Seguimos aquí más adelante. Vamos a tener entonces unos ejemplos de números enteros, los literales, lo que se conoce como los literales. Cuando nosotros escribimos literalmente un valor dentro de nuestro código, tenemos un ejemplo de un número entero sencillo, el número 100, ¿ok? Que es lo que normalmente vamos a ver. Pero también nosotros podemos escribir los números enteros utilizando, por ejemplo, el formato hexadecimal, ¿ok? Como este formato aquí. Y también puede ser utilizando letras mayúsculas, lo podemos hacer también, ¿verdad? Como lo vemos por acá. También podemos escribir un literal de un entero utilizando la base octal, ¿verdad? Que esto se utiliza mucho cuando trabajamos, por ejemplo, con los permisos de los archivos en Unix y en Linux, ¿verdad? Y aquí tenemos un comentario donde decimos que cuando estamos usando la función printf, ¿verdad? Del paquete font, y es un entero, no importa que el entero, el literal, sea en cualquiera de estos formatos, pero a la hora de imprimirlo a la pantalla podemos utilizar los comodines %d o %o o %x minúscula, %x mayúscula y %b. %d lo imprime el entero como un decimal, ¿vale? Como lo vemos aquí. %o lo imprime como un octal. %x minúscula lo imprime como hexadecimal con las letras minúsculas, x mayúscula con las letras mayúsculas, como lo vemos acá. Y la b lo imprime como un número binario, ¿ok? En la base 2. Así que vamos a subir aquí un poquito el código para ver. Vamos a ver aquí en los ejemplos de los puntos flotantes que no mencioné. Cuando escribimos un punto flotante, también se puede escribir el literal en forma de notación científica, ¿verdad?
donde tenemos un exponente, estamos definiendo el exponente, la letra ¿verdad? Que estamos utilizando. Puede ser también antes de ese número decimal, nosotros pudiéramos también utilizar el signo más para positivo o menos para negativo. Eso también está permitido. Aquí tenemos otro ejemplo de otro número punto flotante en donde tenemos el punto, pero no tenemos ninguna parte decimal. Eso está permitido. Y de la forma inversa tenemos otro literal en donde tenemos el punto y la parte decimal, pero no tenemos la parte entonces del número como tal. Eso también está permitido. Y al igual que los enteros, a la hora de utilizar el printf, en el caso de los puntos flotantes podemos usar %f y podemos usar %g. %f siempre va a imprimir el número como el punto flotante utilizando el punto y la parte decimal. %g va a tratar de determinar cuál es la forma más conveniente para imprimirlo. Si es un número bien grande, pues lo imprime en forma científica. Y si es un número pequeño, más manejable, pues entonces lo imprime de la forma normal con el punto y la parte decimal. También tenemos el %e, que siempre lo va a imprimir en forma de notación científica. Ok, seguimos más adelante. Tenemos el ejemplo de un string, ¿ok? El string, el literal del string es un texto que escribimos dentro de comillas dobles, ¿ok? Eso es un string típico. Y dentro de esas comillas también podemos utilizar la secuencia escape que se conocen de printf de siempre, del lenguaje C. Por ejemplo, tenemos \t, que es un tab, \n, que es un retorno de línea. El / comilla doble, pues si queremos incluir una comilla doble dentro de estas comillas dobles, pues lo podemos hacer con un / antes. Y el // pues pues si queremos incluir un / literalmente, pues lo podemos hacer con el doble /, ¿ok? Y pues un carácter individual se puede especificar utilizando la comilla sencilla, ¿ok? Como vemos en este ejemplo aquí, al utilizar la comilla sencilla podemos entonces especificar un carácter. ¿Verdad? Regularmente, pues al ser un carácter, pues eso es lo único que podemos poner. Si por ejemplo dentro de estas comillas yo fuera a insertar otra letra, pues ya esto es inválido. Esto no es un solo carácter, no es un run, y sería más como un string, ¿verdad? Y Go no nos va a permitir compilar este código. Así que recuerden que si está utilizando la comilla sencilla, pues lo único que está permitido es un solo carácter. Entonces vamos a bajar aquí un poquito para poder ver acá este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un string en lo que se conoce en el raw string, el string crudo sería la traducción en español. Lo que se refiere a raw es que dentro de esta tilde, ¿verdad? Se abre con esta tilde y se cierra con esta tilde. Este string que tenemos aquí dentro no es procesado de ninguna manera, o sea que puede ser multilínea, ¿verdad? Puede cubrir más de una línea dentro del código, como vemos aquí. Y si incluimos alguno de los escapes, ¿verdad? Estos escapes acá no serán interpretados, simplemente se van a imprimir literalmente tal y como los ponemos en el texto del código fuente. Así que por ejemplo este / que tenemos aquí va a salir como un /, no es interpretado de manera especial. Este tipo de string es bueno para cuando estamos trabajando con plantillas de HTML, eso lo vamos a ver más adelante en el curso, en donde hay que insertar muchos comodines y caracteres especiales.
y lo que se conoce como los regular expressions, las expresiones regulares para hacer búsquedas dentro de texto, que también lleva muchos caracteres especiales, muchos backslash, muchos forward slash, las barras diagonales, y eso dentro del raw string, ¿verdad? Dentro de estos tildes no es procesado, así que podemos insertar todos los caracteres especiales que querramos o que requiera, ¿verdad? Ese tipo de expresión. Más abajo tenemos aquí, esto es el ejemplo de un comentario de una sola línea. En Go se utilizan los dos slash. Esto se utiliza muchísimo en muchísimos lenguajes. Esto aparte de ser un comentario de una sola línea, pues también al final de una línea que tiene código, pues nosotros también podemos insertar este tipo de comentario, porque pues sencillamente todo lo que viene después de esto hasta el final de la línea, el compilador lo va a ignorar. También, como en otros lenguajes, tenemos el comentario multilínea, ¿verdad? En donde se empieza con el slash asterisco y podemos tener la cantidad de líneas que querramos y cerramos con el asterisco slash, ¿ok? Más abajo, aquí tenemos los operadores en Go, en donde, pues, como en cualquier otro lenguaje de programación, tenemos esta serie de caracteres que, utilizados en el código fuente, pues nos permiten hacer un sinnúmero de operaciones con los valores, sean variables, sean constantes o sean literales. Y el orden de precedencia pues es más o menos, ¿verdad?, el mismo que se encuentra en la gran mayoría de los lenguajes de programación, y cuando se trata de los operadores matemáticos, pues igual que en la matemática, ¿verdad? Por ejemplo, la multiplicación y la división van a tener una importancia mayor que la suma y la resta, por ejemplo. Y tenemos un sinnúmero también de operadores que funcionan a nivel de los bits, ¿verdad? De los números enteros. Y operadores lógicos, ¿verdad? Como AND y OR. También tenemos los paréntesis, los brackets, ¿verdad? Los braces, y también tenemos estos casos así, por ejemplo, de los operadores binarios más, menos, multiplicación, que también tienen una versión con el signo de desigual, más igual, menos igual, multiplicación, asterisco igual, división, slash igual, módulo igual, y que este tipo de operador lo que hace es que hace la operación binaria, ¿verdad? En donde, por ejemplo, tenemos dos valores, los va a sumar y entonces le va a asignar el resultado al primer valor que tengamos a mano izquierda. O sea que vamos a tener un valor a mano izquierda, un valor a mano derecha. Lo que va a hacer es que va a sumar esos dos valores y se lo asigna a la variable que tengamos a mano izquierda, ¿verdad? Obviamente siempre a mano izquierda vamos a tener una variable. Así que no se preocupen, ¿verdad? Con muchos operadores, pero los operadores que se utilizan más frecuentemente casi siempre son los básicos de aritmética, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo a través del curso, y siempre que se requiera una explicación adicional, vamos a trabajar con eso cuando sea necesario. Entonces, finalmente, vamos a ver que, como dice aquí, el código en Go no requiere el uso de semicolon al final de las líneas. Go lo trabaja de la siguiente forma. Cuando el compilador, primero en el paso de leer el texto del código fuente, pues él automáticamente va a insertar los semicolon en la mayoría de los lugares donde se pueden insertar al final de cada línea. Y una vez que ocurre ese paso, pues se procede entonces a procesar el archivo para compilarlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la función main fuéramos a hacer como muchas veces vemos en otros lenguajes de programación, que se define una función o una clase y se comienza los corchetes en la próxima línea.
esto no está permitido en Go. Nosotros siempre tenemos que abrir el corchete en la misma línea donde se está haciendo la definición, sea de la función, o sea de un if, o sea de un ciclo for, ¿verdad? Todo lo que lleva este tipo de corchete, el corchete tiene que ir en la misma línea. No podemos llevarlo a la próxima línea, porque si lo llevamos a la próxima línea, cuando el compilador inserta el semicolon, lo va a insertar aquí, y ese corchete va a quedar huérfano, ¿verdad?, en la próxima línea, y es un error. Así que ya saben que pues no es obligatorio. Sí se permiten los semicolons si vamos a poner más de una declaración en una línea, como pasa por ejemplo en el caso del ciclo for, ¿verdad?, en donde tenemos 3 declaraciones, ¿verdad? Se declara una variable y se asigna el valor 0. Tenemos el condicional y luego tenemos para incrementar. Estos sí los dividimos con semicolon, ¿verdad?, porque tenemos aquí 3 declaraciones. Pero la costumbre, la convention, como dicen en inglés, la convención en Go es que no se utilizan los semicolon. Así que en ese aspecto pues es un poquito más fácil, ¿verdad?, trabajar con el código. Y finalmente quería mencionar el caso donde vamos nuevamente acá arriba a los imports. Si ustedes ven, yo estoy haciendo un import del paquete math, ¿verdad?, el paquete math de la librería estándar. Pero como había mencionado anteriormente, el paquete que nosotros habíamos creado anteriormente, que le llamamos mate, yo le cambié el nombre y le puse math también. Entonces, cuando uno hace un import de un paquete, siempre la última parte del nombre completo del paquete es la parte que nosotros utilizamos para referirnos a las funciones y a las variables que están dentro de ese paquete. Así que aquí tenemos la situación en donde tenemos 2 paquetes math, tienen el mismo nombre al final. Lo cual quiere decir, si vamos aquí y vemos en la función, vamos a acercarnos aquí un poquito más, la función main, ¿verdad? Estoy haciendo un print line y quiero imprimir del paquete math la constante pi, math.pi, ¿verdad? Y del paquete math la función suma de 1 y 2, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy llamando pues una variable de un paquete math y una función de un paquete math. Si yo salgo de aquí, vamos a salir de aquí, vamos a hacer un poquito de zoom out, ¿verdad? Y vamos a limpiar la pantalla y corremos este programa. Pues el compilador me va a decir que math está siendo redeclarado as imported package name, ¿verdad? Me está mencionando. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos de nuestro programa tenemos dos declaraciones con el mismo nombre, ¿verdad? Cuando nosotros importamos un paquete es como si estuviéramos declarando una variable para ese paquete que lleva el nombre del paquete, y utilizando ese nombre que nosotros podemos accesar las funciones que están dentro del paquete. Pero aquí tenemos 2 paquetes con el mismo nombre. Así que la funcionalidad que Go nos permite para trabajar con esa situación es creando un alias para el paquete, poniéndole otro nombre, como quien dice. Yo pudiera, por ejemplo, a nuestro paquete que se llama math, le puedo decir, no, este paquete yo lo quiero llamar mate. Y el alias lo que hacemos es que lo ponemos antes del import, del string del import, y separado por un espacio, ¿verdad? Mate, espacio, proyecto math. Ahora, en la línea donde estoy accediendo a ese paquete, ya sabemos que este math es el math del standard library, ¿ok? Y yo quiero entonces cambiar este math a mate, porque este es el paquete de nosotros, que le puse el alias mate. Ahora, si trato de correr, ¿verdad?, el programa, compila y ejecuta sin problema, lo cual nos muestra
que cuando tengamos esa situación en donde hay más de un paquete, porque se puede dar, ¿verdad? Tenemos una comunidad mundial de desarrolladores en Go y se puede dar el caso donde existan dos paquetes con el mismo nombre, pues no hay problema porque podemos asignarle un alias a un paquete y utilizarlo con otro nombre dentro de nuestro código. Otro ejemplo de esta situación que quería demostrar, vamos a borrar esto, vamos a ir aquí al final y yo voy a dejar la función main vacía, ok, o sea que no estamos haciendo nada en nuestra función main. Vamos a guardar esos cambios, vamos a correr ese programa y ¿qué nos está diciendo? Que importamos el paquete FMT, pero no lo estamos usando. Imported and not used, ¿ok? FMT. Si por alguna razón nosotros estamos trabajando todavía, ¿verdad?, en el desarrollo de la aplicación y sabemos que en el futuro vamos a utilizar este paquete y por eso lo incluimos en los imports, pero en estos momentos todavía no lo estamos utilizando en el código, nosotros utilizando el mecanismo de los alias que acabamos de ver, podemos asignarle el alias underscore, el guión bajo, a el paquete FMT en este caso, y esto nos permite dejar el import aquí y no tenemos que usarlo porque estamos asignándolo al identificador, al nombre guión bajo, lo cual quiere decir que no estamos interesados en utilizar esta variable, esta definición que estamos haciendo aquí. Así que si yo guardo estos cambios y hago nuevamente el go run, ahora sí compila y corre el programa. No está pasando nada porque la función main está vacía, ¿verdad? Yo no estoy haciendo nada en ese programa, pero sí el compilador ahora nos permite compilar aún teniendo el import de FMT, pero como lo estamos asignando este alias, ¿verdad? Estamos creando este alias del guión bajo, le estamos diciendo al compilador, yo lo quiero importar, pero no lo voy a utilizar. ¿Ok? Así que esto es otro mecanismo que quería demostrar que tenemos disponible a la hora de trabajar con los paquetes y los imports en Go. Así que ya con esto tenemos el resumen, ¿verdad?, breve que quería hacer sobre lo que hemos cubierto hasta ahora y algunas cositas que no había mencionado. Ya próximamente entonces vamos a movernos a unas partes más intermedias, ¿verdad?, dentro del lenguaje, donde trabajamos con los tipos de datos más complejos y también funciones y más detalles sobre la sintaxis, ¿verdad?, como tal del lenguaje, las diferentes componentes dentro de nuestro programa, los ciclos for, los condicionales if. Así que nada, estamos ready ya para pasar a unos retos mayores. Si les gustó este video, pues denle like, por favor. Suscríbanse si aún no lo han hecho para enterarse de cuando vienen episodios nuevos. Y los comentarios son bienvenidos. Así que aquí despidiéndose Dude the Builder. Hasta la próxima.